que ha dejado serias dudas en cuanto a sus intenciones legítimas y que más bien se ha visto como una propuesta electorera que en profundizar aquello que permitiría mejorar las condiciones de gasto por parte de los ciudadanos. Si atacamos el problema de concentración en mercados como el de la leche, que hemos subrayado, que está concentrado en solamente 2 grandes empresas, podríamos, a decir de muchos estudiosos, hacer crecer el ingreso de los que menos tienen hasta en 6%. De tal manera que el enfoque que ha tenido este gobierno deja en los números que han comentado mis compañeros serias dudas sobre la trascendencia que pueda tener. Subrayamos entonces que necesitamos fortalecer el mercado interno. No vemos por parte de este gobierno una estrategia anticipada sobre los resultados que pudiera tener la reforma migratoria, y parece importante entonces subrayar que frente a la caída del 10% en las remesas, pues deberíamos estar pensando de qué manera le va a afectar a esas remesas que oscilan entre los 17,000 millones de dólares en este momento a la economía mexicana. Un gobierno con pésimos resultados en términos de producción industrial, que disminuyó 4.9% para el mes de marzo, en términos de industria manufacturera, que cayó al 5.8% la tasa anual, la industria de la construcción, que cayó al 5.2%, y repetimos, un crecimiento del 0.8%, mucho menor que el 4.9% que se registró para igual periodo. De tal manera que el gobierno de Enrique Peña Nieto, con estos resultados, que son resultados puntuales, en blanco y negro, deja claro que es un gobierno cimentado en esperanzas, cimentado en expectativas y con pocos resultados para el corto plazo. Les va a hacer una pregunta Jaime Contreras, Salcedo, del Grupo Imagen. Senadores, buenas tardes. Yo quisiera preguntarles, por favor, ¿qué es lo que viene de Amster en este primer semestre, tomando en cuenta parte de los resultados ya recesivos? Porque aunque nos digan que tiene que ser 3 trimestres negativos y no sé qué, finalmente la economía está en una situación de baja y de una baja constante. Entonces, ¿qué es lo que viene? También se argumenta el asunto de que se está manteniendo a la baja el gasto, tomando en cuenta que es uno de los elementos para evitar que la cruzada contra el hambre se contamine o se contagie con efectos electorales, y por eso no sueltan el dinero, o por lo menos eso dice el gobierno. Incluso la CEDESOL ya argumentó sobre el punto, y Gobernación también. ¿Qué es lo que viene en materia de banca de desarrollo, senadoras, senadores? La banca de desarrollo no está prestando a nadie, no está prestando a nada. ¿Qué es lo que viene en banca de desarrollo? Y por tanto en banca comercial, si ahorita volvemos otra vez a niveles de 12.37 el día de hoy, o 12.40, ¿qué pasa con las tasas de interés? Y por supuesto, ¿qué pasa con el de por sí caro y escaso crédito en la economía real? Y por último, ¿qué pasa con tasas, con variables muy concretas como deuda externa, como tipo de cambio, como crecimiento en las expectativas que ustedes tienen para lo que resta del primer ejercicio de Peña? A ver, bueno, son varias cosas. Primero, a ver, el análisis, ¿es una coyuntura? ¿Fue nada más un trimestre o hay que preocuparnos algo adicional? No estamos en recesión, eso es importante aclararlo, es una desaceleración, es decir, que seguimos creciendo pero a un ritmo menor. Aquí hay 2 factores que podemos analizar. Una, la economía de Estados Unidos. Según el Fondo Monetario Internacional, pues va a crecer menos en este año que lo que creció el año pasado. Es decir, no podríamos esperar que Estados Unidos tenga de repente una recuperación, porque no se ha visto, y que jale a la economía nacional. Ahora, hay algunos datos, por ejemplo, lo que tiene que ver con bienes en maquinaria, equipo nacional e importado ha caído. También la importación de bienes de capital. Esto determina si las empresas se están preparando para tener mayores inversiones o expansiones, o están, por el contrario, adoptando una posición mucho más conservadora. Y eso es lo que estamos viendo. Hay una clara caída, lo cual podría anticipar que para el siguiente trimestre, o que ya estamos en curso, no tengamos mejores noticias. Es decir, se está desacelerando el sector industrial, como ya lo dijo aquí
muy bien el senador Peter, tenemos también las cifras del IGAE que claramente nos reflejan señales de debilitamiento. A ver, ¿cuál es la reacción de Hacienda ante estos números? Pues salió a decir que de inmediato iba a tratar de hacer un ajuste en el gasto público. Es decir, no hay ninguna idea contracíclica, a pesar de que dicen que ahora con la reforma financiera lo que buscan con la banca de desarrollo es precisamente generar a partir del gasto público pues un ciclo distinto a como venga la economía. Entonces la reacción inmediata es reducimos el gasto público, lo cual pues va a aumentar la desaceleración de la economía. Y también la entrada de capitales que ya dijimos, que está principalmente en valores gubernamentales, esto quiere decir que no se está yendo al sector productivo, lo que tiene es sobrevaluado al peso y eso hace menos competitivo al sector exportador, lo cual otra vez nos mete en este círculo muy desafortunado. Lo que necesitamos son medidas extraordinarias que saquen del espasmo a nuestra economía, porque los primeros resultados que tenemos no son buenos y diríamos que en estos 3 primeros meses en materia económica la actual administración está reprobada. Doy las cifras concretas, que me parece muy importante la pregunta. El tipo de cambio se revaluó 3.6% porque hubo un incremento muy alto de inversión especulativa. Tan solo en la bolsa de valores el índice de precios creció en 15.3%, lo cual obligó a tener un incremento también de reservas internacionales de 8.3%. El tema de la inversión, si no hay inversión, ¿cómo va a haber crecimiento? Es evidente en las cifras que nos entrega el gobierno que no solo no hubo inversión, sino hubo desinversión. El financiamiento bancario solo fue de 1.6% si se descuenta la inflación, lo cual quiere decir que el crecimiento fue negativo. Y en el caso del gobierno, de la inversión pública, no solo no hubo, sino que hubo un recorte al gasto público. Las remesas disminuyeron en 540 millones de dólares, y lo mismo, la tasa de... Bueno, esos son la deuda. Se preguntó, la deuda pública creció en 177,000 millones de pesos, pasó de 35% que era a 36.1%, lo cual además es inexplicable, insisto, porque tenían guardado, hay disponibilidades financieras. Solamente para terminar la pregunta, lo que han dicho mis compañeros tiene que ver con que este gobierno no tiene claridad de cómo detonar en el corto plazo el crecimiento que hoy está ausente. Tenemos un importante subejercicio. Cuando uno se pone a revisar el gasto en todos los sectores, el gasto público está sumamente restringido, no solamente en el tema de la cruzada contra el hambre, está restringido en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está restringido en la parte de obra pública, de tal forma que una importante palanca contracíclica como lo podría ser, está totalmente ausente. Pareciera ser que el gobierno federal y de manera particular los que están encargados en la Secretaría de Hacienda apenas están entendiendo cómo funciona la dependencia. Segundo, el tema que se ha comentado sobre la condición del peso, pues es evidente la caída del sector manufacturero. Nosotros, con la condición de fortalecimiento del peso, lo que hemos evidenciado es una caída del sector exportador. Por eso la caída del sector manufacturero, lo que preocupa es que no haya una estrategia para atender de manera coordinada con el Banco de México esta situación. ¿Cuál sería la respuesta muy puntual? Lo que se evidencia en este primer trimestre, seguramente, y no es algo que estoy diciendo yo solamente, el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, en el campus Estado de México, ha citado que esto es posiblemente lo que se presentará para los próximos 2 trimestres que se avecinan. De tal manera que lo que habría que prever, pues que hay cambios realmente estructurales y que no estemos en esta lógica a veces de pensar y proyectar que las cosas están cambiando para bien, si por ejemplo en el tema de la reforma financiera no se atiende de fondo
el problema de la competencia. Terminando la pregunta, si la banca de desarrollo no está prestando de manera compartida con la banca comercial, es porque seguimos manteniendo, y así lo considera el planteamiento que mandó la Secretaría de Hacienda, una concentración del 80% de la actividad financiera en tan solo 7 bancos. Nada más para complementar, senadores, si el gobierno va a soltar la chequera hasta el segundo semestre pasadas las elecciones, ¿qué es lo que va a ocurrir en la economía real? Bueno, lo que es preocupante es que tal vez el gobierno no termine aplicando la chequera, que tengamos un importante subejercicio y que al final de cuentas lo que tengamos es una situación sumamente compleja, porque pareciera ser que el gobierno apenas está entendiendo cómo se gobierna y cómo se administran las finanzas públicas en el país. Gracias. La paradoja